Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Antonio y yo les voy a hablar acerca sobre los artículos 2, 3, 31 y 73 de la Constitución mexicana que ayudan a hacer una educación de calidad para los niños, niñas y adolescentes. Bien, empecemos. En el artículo 2 nos menciona que la nación mexicana es única y divisible con una composición pluricultural que reconoce la conciencia de su identidad indígena. Dentro de la Carta Magna menciona que debemos velar con respeto los derechos humanos y promover la difusión de las culturas, ya sea en el interior o en el exterior de las escuelas. Este artículo es muy bueno y en beneficio de este tipo de sector de personas, ya que las personas indígenas o de una población indígena son muy afectadas, ya que la educación no les llega a ellos gracias a que no teníamos maestros hablantes de lenguas nativas. En este caso se viene a mejorar ya que se crean escuelas con maestros hablantes de lenguas indígenas. Esto es para mejorar la calidad educativa y que la calidad se quede dentro de este grupo de población y no se quede nadie atrás ni nadie afuera, como nos los mencionan en muchos casos de la SEP. Este artículo ayuda mucho y beneficia mucho a las personas indígenas, ya que este era un grupo de personas que era más desprotegido e inclusive dentro de la SEP se llegaba a mencionar que este grupo de personas se consideraba como un grupo de personas pobres, ya que pues a ellos no les alcanzaba muchas veces para pagar o para tener una educación de calidad, ¿no? Y cuanto menos para uniformes y cuanto menos para útiles, etcétera, etcétera. Entonces, este artículo ayuda mucho y en beneficio de la educación y como lo mencioné antes, en beneficio de los niños, niñas y adolescentes. Bien, en el artículo tercero nos menciona en el artículo tercero nos dice que toda persona tiene derecho a la educación. El Estado impartirá, garantizará y concientizará sobre las referentes de la educación. Vamos a tener a la Federación, a los estados, a los municipios y a la Ciudad de México, que estos van a ser los que van a garantizar la educación en México. ¿Sale? Teniendo una educación superior, media superior y una básica, que va desde la inicial, la preescolar, la primaria y la secundaria. Recordando que esta última es una base importante para que los alumnos, los niños, niñas y adolescentes tengan un mejor crecimiento y pueda generar una mejor educación. La educación debe de ser obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Esto va a garantizar una mejora dentro de la educación, siendo laica para que todos puedan tener una educación sencilla y de buena calidad. La educación también se va a mostrar dentro de la dignidad de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener a los derechos humanos, vamos a tener una igualdad sustantiva. Esto va a ayudar a respetar cada uno de los tratados que se tienen, cada uno de los artículos que se están mencionando van a ayudar a tener o a mejorar esa calidad educativa que se tiene. También vamos a tener que es una facultad del ser humano. ¿Que esto qué quiere decir? Que va a ser mediante el amor a la patria, que se va a respetar los derechos, las libertades, la cultura de la paz, ¿sale? Y dentro de estos vamos a tener que debe de ser independiente, perdón, de justicia, de honestidad y se deben de respetar los valores. También debe de haber una solidaridad internacional. Todo esto va a llevar a una mejora, debe de ser una mejora educativa, una calidad educativa como se ha estado mencionando y como lo quiere lograr la SEP. También aunado a esto se va a llevar una mejora continua en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el tiempo se va a ir renovando, se va a ir mejorando esta parte de la educación. Para esto nos debemos de ayudar recordando que se debe de hacer un triángulo de apoyo entre el alumno, los padres de familia y la comunidad. En este caso pues serían el Estado y los gobiernos también nos deben de ayudar para mejorar esta parte de la educación, las infraestructuras y todo lo que se tiene pensado para mejorar. También este artículo va a señalar que se debe de fomentar el acceso, la permanencia y la participación al sistema educativo a niños, niñas y adolescentes.
Dentro de esto, también se va a mencionar que los maestros y maestras son parte del proceso educativo, influyente en la transformación social. Debemos de ser capacitados, formados y actualizados y retroalimentados en los exámenes diagnósticos. Así como a los niños se les evalúa, a los maestros se les empieza a tener una evaluación. Recordemos que anteriormente no se tenía esa evaluación, que solamente podían dar clase las personas que llegaban a una educación de primaria, de secundaria. Actualmente pues empiezan a mejorar estos procesos o estas calidades de maestros y se empieza a evaluar para poder mejorar. También se crea la ley del sistema para la carrera de los maestros y las maestras, en donde vamos a encontrar en esta ley las funciones o quienes van a fungir dentro de esta ley, que son los docentes, los directivos o las directoras, ¿sale? Los supervisores o las supervisoras, que va a tener o que van a estar a cargo de todo este proceso, que es el de admisión, el de promoción y el de reconocimiento, teniendo como característica las características públicas, transparentes, equitativas e imparciales. Debe de ser imparcial dentro de esta ley. Deben de considerar los conocimientos, las aptitudes y las experiencias. Prácticamente todo lo que se nos pide en un proceso USCAM, esta ley lo va a tener y debe de tener una cierta coherencia y concordancia con lo que se está llevando a cabo para mejorar todo este proceso. Sin dejar a un lado que debe de tener un aprendizaje y un desarrollo integral para que pueda tener una mejora. Sin dejar a un lado que este desarrollo integral debe también de ser fomentado dentro de los alumnos, marcando las fortalezas institucionales públicas de formación docente, como garantizar en los planes educativos, recordando que se debe de fortalecer instituciones públicas en formación docente. Estas deben de garantizar en los planes educativos materiales didácticos, infraestructura, mantenimientos, condiciones del entorno idóneos, teniendo también como el Poder Ejecutivo Federal principios recolectores o objetivos y planes y programas de educación básica y normal. Contemplan las realidades y las religiones de todos estos maestros. También vamos a entender que los planes y programas deben de tener una perspectiva de género, orientación integral, conocimiento de las ciencias y las humanidades. De estas se van a empezar a desprender ciertas materias, como lo son las matemáticas, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, una lectoescritura, las tecnologías, las innovaciones, las lenguas indígenas, lenguas extranjeras, las literaciones, las educaciones físicas, artes, vida saludable y la educación sexual. Que dentro de estas materias son materias que la comunidad estudiantil necesita saber y que necesita practicar para poder tener una vida más digna de cada uno de ellos. Este artículo también va a tener fracciones en donde nos van a ayudar a entender un poco mejor. De estas fracciones corresponden a 10, ¿sale? De las cuales vamos a tener que la primera es una educación laica, en donde es ajena a cualquier doctrina religiosa. Va a ser orientada al proceso científico y luchar contra la ignorancia. Se va a también tener que debe de ser una educación gratuita, sin costo alguno. Debe de tener también una innovación tecnológica y humanista. También debe de tener una educación por parte de los particulares. Debe de ser autónoma la educación superior. Debe de haber una coordinación de la educación por el Congreso de la Unión, una creación de sistemas de mejora continua en la educación y debe de ser una obligatoriedad la educación superior. Bien, también en la fracción 2, en las progresiones científicas y lucha contra la ignorancia dentro de la educación, vamos a entender que vamos a tener una democracia, ¿sale? Ese va a ser como que el inciso inicial de todo esto. El inciso segundo, o el que le podría seguir, es nacional, que va a impactar a nivel nación, a nivel México.
en todo su extensión de la palabra, que es nacional. Debe de haber una mejora, una mejor convivencia humana. Todo debe de ir mejorando mediante se va trabajando en una educación de calidad y de mejora. También debe de ser equitativa, que debe de ser igualitaria para todos. No debe existir una discriminación de nadie, ni se debe discriminar por ninguna razón. Debe de ser inclusiva. Debe de ser inclusiva, se deben de eliminar barreras de aprendizaje, no debe de existir ninguna barrera de aprendizaje, ya que estamos en un siglo diferente, con diferentes costumbres, diferente de todo debe de ser diferente. Debe de existir una interculturalidad, debe de ser una inclusión social, debe de ser integral, debe de haber una educación por la vida, ¿para qué sirve? ¿Por qué lo voy a utilizar? Debe de ser de excelencia. Los logros, esto va a ser mediante los logros de los aprendizajes que va logrando el alumno, que va logrando el maestro. Todo esto debe de ser con la lucha contra la ignorancia para que México salga de ese rezago educativo que ha estado teniendo y que se ha visto por muchos años, ya que hemos tenido reformas de manera constante por cada cambio de presidente y que le han ido quitando y aumentando ciertas cosas. Dentro de la fracción 9, donde dice el Sistema Nacional de la Mejora Continua, debemos de realizar estudios de investigación y evaluaciones de diagnósticos, formativas e interrogales para poder tener esos resultados reales que se requieren. Debemos determinar indicadores con los resultados, qué es lo que espero, qué es lo que quiero, a dónde quiero llegar. Debemos de establecer criterios con dichos procesos, qué es lo que se va a hacer en este plan, en esta acción que se requiere. Debemos de tener unos lineamientos relacionados con los actores y los procedimientos educativos, entre otras cosas, para tener una mejora continua, para ir mejorando día con día, sin olvidar que dentro de esa mejora continua también debemos de tener las evaluaciones que se van realizando y que nos van realizando para tener esa educación que se necesita para cambiar a esa persona, recordando que estamos trabajando con materia prima, que no se está trabajando con cualquier cosa. Debemos de recordar esta parte y siempre debemos de ver a la educación como algo bueno, no como algo fácil o una salida fácil. Vamos a tener que tenemos un sistema nacional de mejora continua, en donde los principios van a ser la independencia, la transparencia, la objetividad, la pertinencia y la diversidad e inclusión. Recuerden que estamos teniendo una educación inclusiva. Anteriormente pues no la teníamos, pero en esta parte, en este siglo nuevo, lo estamos teniendo y se está tratando de mejorar cada día. En donde este Sistema Nacional de Mejora Continua va a tener la Junta Directiva, la cual se va a hacer responsable de la conducción, la planeación, la programación y la organización, coordinación de las personas, de estas personas. Estas personas van a ser colocadas o van a ser nombradas por los senadores, de las cuales 5 van a ser los que van a integrar esta junta directiva, y estos van a ser escalonados, van a durar 7 años dentro de esta junta directiva, pero deben de ser escalonados. Les vuelvo a repetir, esta parte de las personas de la junta directiva van a ser colocados por los senadores. También vamos a tener un consejo técnico escolar, la cual se va a encargar de asesorar a la junta directiva, y en este caso van a ser 7 personas, las cuales van a durar 5 años, obviamente igual escalonados. Van a ser nombrados obviamente también por los senadores. También vamos a tener un consejo ciudadano, representado por los sectores en materia educativa, estableciendo las funciones del Consejo Ciudadano mediante la ley, que es la que va a nombrar cada una de las funciones, recordando que esta parte nos va a ayudar para tener una mejora dentro de nuestro sistema nacional. Vamos a hablar ahora sobre el artículo 31, que son las obligaciones de los mexicanos.
en donde nos dice que se harán responsables de sus hijos, hijas o pupilos menores de 18 años que concurran o asistan a la escuela, teniendo una educación obligatoria o militar. Van a tener que participar en el proceso educativo, revisar su progreso, o sea, su proceso educativo. Los padres deben de estar en constante comunicación con las escuelas para poder ir revisando las mejoras, los logros o los desafíos que presentan estas personitas, las cuales tienen a su cargo, para que puedan ayudarlos a mejorar cada día. También deben de velar por el bienestar y el desarrollo de sus pequeños. ¿Qué quiere decir esto? Que deben de estar al pendientes. Es por eso que dentro de la educación les mencioné en un principio el famoso triángulo, en donde los alumnos son la materia prima, los que apoyan son los padres y los que van a guiar son los maestros. Gracias a este famoso triángulo se ha logrado desarrollar una mejora en la educación, ya que anteriormente simplemente solamente los papás dejaban a los alumnos en el colegio y el maestro es el que se hacía cargo de toda su educación, tanto en hábitos, tanto en materias, en muchas situaciones. Pero gracias a estos artículos, gracias a la formación de estos artículos, de las mejoras que se les han realizado, ahora es los padres los que se encargan de estar en todo el proceso educativo, siendo que el maestro se va formando o se va utilizando como una guía, solo guiar en cuestión de materias, en cuestión de conocimientos. En el artículo 73 nos dice que el Congreso tiene la facultad para establecer en el sistema para la carrera de los maestros y las maestras escuelas rurales, elementales, media superior, superior, secundarias y profesionales. Debe también tener como facultad la investigación científica, bellas artes, enseñanza técnica, las escuelas prácticas de agricultura, minería, artes y oficios. También tiene la facultad de crear museos, bibliotecas, observatorios, entre otras cosas. Todo esto debe de impactar dentro de la parte educativa. El artículo 73 nos dice eso. Todo esto lo podemos encontrar en la fracción número 25. Entonces este artículo nos va a ayudar bastante para que la educación sea de mayor calidad, como lo hemos estado mencionando y como se... Bueno, ahí lo tenemos. Esos son los artículos que pueden ayudar a tener una mejora en la educación y que se han ido mejorando en el transcurso de este pasar de los tiempos. No cabe mencionar que cada uno de estos artículos debe de ir en beneficio de las niñas, niñas y adolescentes, sin dejar atrás a nadie y sin que nadie se quede afuera. Muchas veces decimos que la educación no está amparada por ningún artículo, que solamente el artículo 3º es el que carga con el peso de la educación. Pero en este video vamos a demostrar que no es cierto. Espero les haya gustado y les sirva de mucho. Muchas gracias y hasta luego.